estamos en una emisión más de Ríos de Tinta y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial con nosotros. Le damos la bienvenida a Rafael Barajas el Fisgón. Mucho gusto. Uno de los caricaturistas con una larga trayectoria en México, una de las estrellas de la caricatura en México. Seguro que no. Seguro que no, dice. Seguro que no. Que ha colaborado durante muchísimos años en revistas, en el Chamuco, o sea, hemos seguido su trabajo y nos ha visitado antes en la universidad, pues realmente la UADY es su casa, o sea, No, sí. realmente esperamos a que siga visitándonos hasta que ahora sí que el cuerpo aguante, ¿no? Sí. No, pues muchas gracias, al contrario, aquí me siento como en casa. Nos da mucho gusto escuchar esto. Y pues primero que nada quisiera hacerle una pregunta que tiene que ver con a usted como caricaturista, el caricaturista que tiene que pensar, prepararse, buscar la idea filosa que tiene que llegar. Quisiera preguntarle sobre su proceso de trabajo personal. Usted como un artista de la caricatura, ¿qué tiene que decirle al público, a los jóvenes en cuanto a esto, a su trabajo? Bueno, mira, yo te voy a ser franco. Lo más difícil del trabajo del periodista, no solamente del caricaturista, es mantener la coherencia, mantener la congruencia. Yo creo que lo más delicado es que jugamos con información y la información luego es material delicado, es material difícil, puede ser volátil. Claro. Y una de las cosas que tenemos que hacer los caricaturistas es poder distinguir lo que es información cierta de lo que es información falsa y tenemos además que hacer una buena interpretación de la información. Entonces, mi consejo a los jóvenes periodistas que empiezan es que se formen bien, porque esa es la única, es decir, que tengan una buena formación, que tengan criterios para poder definir qué puede ser una noticia cierta, es decir, que tengan criterios para definir para identificar lo que es veraz y lo que no es veraz, ¿no? Ese es el primer criterio. Y luego que tengan criterio, es decir, yo sí creo que tiene que haber una suerte de actitud ética ante la información. Si tú tienes una actitud ética ante la información, no vas a tener los mismos problemas que tienen quienes no tienen la actitud ética ante la información, porque quien no tiene la actitud ética ante la información generalmente o tiene poco tiempo de vida en el gremio, o bien está condenado a trabajar para las grandes cadenas que mienten por sistema. La discusión aquí entonces del artista, del caricaturista, es buscar una especie de voz para la información que usualmente no tiene voz. Así es. Dentro de pues en este mundo del internet con tanta desinformación, ¿no? Yo creo que el periodista tiene que ser un vocero de la sociedad, tiene que ser una voz más de la sociedad. Es preferible que sea una voz informada que sea una voz desinformada, por supuesto. Y también creo que tiene que ayudar, que contribuir al enriquecimiento de la sociedad, ¿no? Es decir, eso es lo que tendría que hacer, idealmente. Y en alguna ocasión yo le escuché en una conferencia aquí en la universidad que usted mencionaba una parte importante de la caricatura y que también tuvo Ríos en su momento, que a usted le había impactado, que esa capacidad de que la caricatura puede educar al servicio de la educación mexicana. Por supuesto. Mira, Ríos fue uno de los grandes maestros que hemos tenido aquí en México, sin lugar a dudas. Ríos era un profesor de masas, ¿no? Es decir, yo conozco a mucha gente que hizo sus primeras letras con Ríos o que se formó políticamente con él, entre ellos yo. Yo me formé políticamente con Ríos y la verdad me resultó muy impresionante cómo un señor que hacía historietas, que hacía monitos que te divertían, te podría informar acerca de lo que era Marx y de lo que era el vegetarianismo y me pareció fantástico. Claro. ¿No? Un gran rango de amplitud de temas sí, claro. El público. De pronto había como mucho, bueno, yo siento que el caricaturista apela a la inteligencia del lector. En principio todo periodista tiene que hacer eso, pero Ríos sí lo hacía, ¿eh? Sí. Y Ríos es un caso muy curioso porque él fue autodidacta, él no estudió en las universidades, etcétera, pero fue un autodidacta muy serio. Es decir, se formó, él contaba, él estudió en un seminario católico y completa su formación a través de un librero español republicano radicado en la Ciudad de México que le recomendaba textos. Y además tenía un trato con él que era muy divertido, que es que Ríos compraba un libro y si no le gustaba el libro lo podía regresar
y lo podía cambiar hasta 3 veces. De manera que con el precio de un libro leía 3 libros, ¿no? El libro se quedaba con el libro, ¿no? Y Ríos se quedaba con toda la información. Y el librero además lo orientaba y le decía, mira, ve esto, revisa tal. Y entonces así es como se acaba formando Eduardo. Y mira, hay algo que te quiero contar. A mí, una de las cosas que más me impresionan de la historia de Eduardo es que yo lo vi, yo lo iba a ver con cierta regularidad a Tepoztlán en sus últimos días. Y una cosa que a mí me impresionó muchísimo es que cada vez que lo veía o cuando hablaba yo por teléfono con él, que era bastante seguido, hablábamos de lo que había leído ese día. Ese día. Ríos tenía un cáncer terminal, tenía dolor, sabía que se estaba muriendo y se la pasaba leyendo. Se la pasaba informándose y se la pasaba buscando la verdad. A mí me pareció fantástico, me pareció increíble, ¿no? Me pareció un ejemplo muy importante de lo que debe ser, cualquier intelectual, cualquier persona que le tiene respeto a la verdad, a la información, etc. El Fisgón también trabaja, además de la caricatura, está incursionando en animaciones. Y yo quería preguntarte, ¿cómo ves tú esta nueva sinergia entre el modelo tradicional de dibujar con las animaciones y a cuánto público le puedes llegar con esto? Yo creo que las animaciones, toda la información, todos los periódicos, toda la forma en la que nos informamos está cambiando por las plataformas de internet, ¿no? Por las redes sociales, etc. Hace 10 años todo el mundo veía los noticieros de Televisa y yo creo que ya nadie ve a Televisa, ¿no? Ya prácticamente nadie ve estos noticieros. Ya la gente se entera a través de las redes sociales, a través del Twitter, a través del Facebook, etc. Y por ejemplo, esto implica que todos los medios impresos están pasando por una crisis importante. Todos los periódicos que yo conozco están en crisis y por una razón muy curiosa, porque se leen más que nunca, pero se compran menos que nunca, porque la gente los lee en internet. Claro. Entonces tienes, y en internet tú puedes saber exactamente cuánta gente vio una información. Entonces sabemos que los periódicos se leen más que nunca, pero están en crisis. El modelo de negocios que le tendría que permitir a los medios impresos seguir sobreviviendo, a estas redacciones, seguir sobreviviendo, todavía no se encuentra. Entonces están en riesgo estas redacciones y no podemos prescindir de estas redacciones porque al final de cuentas conforman una suerte de inteligencia colectiva que yo creo que se necesita. Como sociedad las necesitamos, es decir, necesitamos poder confiar en algunos periodistas, necesitamos poder confiar en redacciones probadas, etc. Entonces, esto está cambiando. Una de las cosas que están cambiando en todo este proceso son las plataformas. Entonces, por ejemplo, hoy en día podemos hacer animaciones a través del internet, ¿no? Y no es difícil hacerlas. Es decir, hace 20 años hacer una animación en México era carísimo, implicaba meses de trabajo, implicaba un ejército de dibujantes, etc. Hoy en día ya no es así. Ya se pueden hacer animaciones y esto implica que podemos hacer caricaturas animadas. Entonces, pues estamos haciendo las caricaturas animadas y yo creo que funcionan bien. Son muy consultadas. Hemos tenido animaciones que han tenido más de 2 millones de visitas. Cerca de 2,5 millones de visitas. Es una barbaridad. Claro, y esto obviamente es una nueva beta de la caricatura política. Yo creo que en parte el futuro inmediato de la caricatura política está en la caricatura animada. Ahora que estamos viendo aquí a Calzoncín y estamos viendo a Eduardo del Río y a sus personajes, yo quisiera hacerte pues una pregunta doble. Sí. Tus personajes favoritos sobre Ríos, tú como Fisgón, que también tú creas aquí mundos y mundos que te hayan influenciado y una anécdota personal, emocional, emotiva que tú tengas de una manera así casi que nos quieras compartir, así casi privada con Eduardo del Río, con Ríos. Pues mira, yo la verdad sí me formé leyendo a Ríos, ¿no? Es decir, a mí me pareció un educador increíble y sobre todo lo que me gustó mucho es que cuando hace Los Supermachos lo que hace es una cosa fantástica, es decir, crea un microuniverso en un pueblo de la Sierra de Michoacán que encierra todo el universo político de México. Ahí estaban todos. Ahí podemos ver todo lo que configuraba, ¿no? La religión. Todos. Y cada personaje de San Garabato representaba un estamento de la escena política nacional. Don Perpetuo del Rosal era sin lugar a dudas
el PRI, desde el presidente hasta el presidente municipal de San Garabato, ¿no? Toda la... Y era toda la clase política. Arsenio y el Lechuzo eran los cuerpos del orden, Calzóncin era, digamos, que los pueblos originarios con conciencia, Nopalsin eran estos sectores mestizos que iban apareciendo en exactamente. nuestra, Entonces, como una construcción de la mexicanidad, quizá. Claro, no, mira, es un trabajo de costumbrismo. Es un trabajo de costumbrismo muy redondo, muy bien hecho, y la verdad, además era un ejercicio de ilusión de la censura increíble, porque te podía hablar de todo lo que ocurría en el país sin meterse con el presidente, ¿no? Pero tú sabías que se estaba refiriendo a lo que estaba haciendo el presidente, porque era don Perpetuo el que lo hacía, en fin, fue muy, muy inteligente. Eduardo era increíblemente inteligente. Mira, te voy a contar una anécdota de trabajo que tuvimos con él. De repente, él tenía una sensación, una percepción muy precisa de lo que era la información, de lo que era la noticia. En una ocasión, yo recuerdo que una de las últimas cosas que hizo es que yo estaba en mi casa y me habló por teléfono, y igual le habló a otros amigos, y dice, oye, ya estoy harto de la matanza que está ocurriendo. Esto fue al final del sexenio de Calderón. Quién sabe cuántos miles de muertos, ya sabemos ahora que fueron más de 101,000. Dice, y no hacemos nada, tenemos que detener esto, yo creo que tendríamos que hacer algo, tenemos que pedir basta de sangre. Y echó a andar un movimiento que se llama No Más Sangre, que la verdad sacudió al sistema, sacudió al país. Porque hasta gráficamente pudimos identificar con colores y con todo lo que fue todo. Claro, Magallanes después hizo un logotipo fantástico que era como el I Love New York, ¿no? Que con una economía de medios daba el mensaje preciso, escribió la letra no, la palabra no, un más y una mancha de sangre. Entonces todo el mundo decía, claro, eso es no más sangre, ya basta hay que parar la matanza. Y ese movimiento fue la base de lo que después fue el movimiento de Javier Sicilia. Es decir, cuando Cecilia le matan al hijo, ese movimiento ya está echado a andar. Entonces, claro, es decir, y eso lo hizo Ríos. Sí. Te habla de un olfato político impecable. Sí. Mensaje para la gente, el público que te sigue en el Chamuco, que te admira. No creo que mucha gente me admire, pero en fin. No, pues básicamente lo que hay que hacer bueno, hay que entender el horror que estamos viviendo y hay que pelear, ¿no? Hay que organizarnos contra esto. Es decir, somos una sociedad demasiado desorganizada. Como sociedad estamos desorganizados. Esto no va a acabar mientras nosotros no nos unamos, no nos organicemos, no acabemos con el enorme individualismo que se ha ido impulsando desde hace 3 décadas y no entendamos que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo colectivo. Nuestra salvación está en el vecino, nuestra salvación está en construir tejido social y eso es lo que tenemos que hacer. Y ya con esto yo solamente empiezo a despedirme para dejarte a tomar el tiempo ya de un monito, como dices, ¿no? Un Ríos. Un Ríos. Y ya con esto pues yo quiero pues dirigirme a que este programa Ríos de Tinta pues concluye con una edición más aquí en esta Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2018. Ya en este momento pues ya empieza el Fisgón a hacernos un dibujo. Y bueno, con esto nos despedimos por el momento. Muchas gracias.